Hola, buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con la unidad número 7, que estábamos viendo los distintos supuestos de ineficacia. En la clase anterior vimos los principios generales y analizamos la ineficacia estructural y la funcional. En esta clase vamos a detenernos específicamente en algunos supuestos de ineficacias y también vamos a analizar algunas figuras jurídicas que están relacionadas cuando esas ineficacias se producen. Bueno, vamos a compartir el PowerPoint. Y aquí estamos. Bueno, como les decía entonces, vamos a ver distintas figuras jurídicas que lo que tienen en común es que de alguna manera afectan los efectos propios del contrato. La primera que vamos a analizar tiene que ver con la suspensión de los efectos, lo que significa que el contrato no se va a extinguir, sino que se van a dilatar esos efectos hasta que se cumplan determinados requisitos. Después vamos a ver varias figuras extintivas, que lo que buscan es que el contrato quede sin efecto, y ahí vamos a analizar algunos elementos accidentales que pueden estar presentes, como por ejemplo la seña, y después vamos a ver algunas figuras que permiten la modificación o readecuación del negocio. Las primeras dos figuras que vamos a analizar son la suspensión de la eficacia y la tutela preventiva. Lo que tienen en común estas figuras es que permiten a uno de los contratantes a suspender el cumplimiento de su prestación hasta que la otra parte cumpla con determinadas obligaciones o bien preste garantías. Ambas son medidas de autodefensa privadas, porque las utilizan las partes sin necesidad de invocar, digamos, o acudir a la justicia, aunque en el caso de que haya contradictorios, es decir, en el caso de que no estén de acuerdo, voy a tener que ir hacia el juez para que él determine cuál es el que tenía razón. También son defensas de orden sustancial, porque no están en los códigos procesales, sino que están en la ley de fondo, y por lo tanto están fundadas en esa legislación. No podría una norma procesal alterarlas o modificar los requisitos de procedencia. Y en ambos casos también vamos a ver que son dilatorias, porque no le ponen un punto final al conflicto, como podría ser un juicio donde se busca declarar la resolución de un contrato, sino lo que hacen es dilatar el cumplimiento de la prestación. Es decir, yo no cumplo ahora, pero puede ocurrir que si se modifican las circunstancias que habilitaban a la aplicación de la suspensión, en el futuro sí deba hacerlo. En el caso de la primera figura, que se denomina suspensión de la ineficacia, es una figura que autoriza suspender el cumplimiento de la obligación propia frente al incumplimiento de la contraparte, en la medida en que ambos sean simultáneamente exigibles. Este es una figura que se aplica típicamente en los contratos bilaterales, donde existen las prestaciones recíprocas. Recuerden que en estos contratos la existencia de una prestación encuentra su causa, su justificación en la existencia de la otra. Por ejemplo, un vendedor entiende que está obligado a transmitir la propiedad de una cosa porque al mismo tiempo hay un comprador que está obligado a pagarle un precio en dinero a cambio de ella. Entonces, si esas prestaciones son simultáneamente exigibles porque ninguna de ellas, por ejemplo, tiene un plazo, podría el vendedor evitar entregar o cumplir con su propia obligación de entrega si el comprador a su vez no cumple con la obligación del pago, y viceversa. El comprador podría rehusarse a pagar la prestación a su cargo si el vendedor no se aviene a entregarle la propiedad de la cosa que él adquirió.
Es decir, que el fundamento básico de estas figuras es mantener la reciprocidad, mantener el equilibrio y solo hacer exigible una obligación en la medida en que la obligación correspectiva y relacionada también se cumpla. En materia de las clases, se le suele denominar excepción de incumplimiento, porque habitualmente se introducía como una excepción frente a un reclamo judicial de la otra parte. Por ejemplo, en el caso de la compraventa que estamos tratando, supónganse que el comprador quería que se le entregara la cosa pese a que él no había pagado. Bueno, entonces iniciaba un juicio reclamando la entrega de la cosa y el vendedor planteaba como excepción dentro de ese juicio el incumplimiento por parte del comprador. Por eso se la denominaba tradicionalmente así. De todas maneras, si bien la interposición vía excepción es la regla, podría plantearse vía acción, es decir, podría alguien acudir al juez para que él declare que puede suspender su cumplimiento porque la otra parte no ha cumplido. ¿Bien? Es por eso que se abandonó esta terminología de hablar de excepción por incumplimiento y se habla directamente de suspensión del cumplimiento. Dentro de las clases hay la suspensión por el incumplimiento total, o bien puede ser que se produzca por un incumplimiento parcial, que puede ser porque no se ha respetado el elemento del tiempo o eventualmente el elemento del modo. Puede ser tardío o puede ser defectuoso. Y recordemos que el fundamento es esa interdependencia de las prestaciones en los contratos bilaterales. La regulación está en el artículo 1031, que está en una sección vinculada a los defectos, aunque en realidad se trata de un supuesto de ineficacia temporal, porque, les reitero, solamente va a permitir demorar el cumplimiento de la prestación. ¿Cuáles son los requisitos de esta suspensión? Bueno, en primer lugar, nos tenemos que encontrar frente a un contrato bilateral, donde esa interdependencia de las prestaciones existan. Esas obligaciones deben ser de cumplimiento simultáneo, porque si el comprador, por ejemplo, en el ejemplo que estamos trabajando, tiene un plazo para pagar el precio y ese plazo se ha acordado, no sería una facultad del vendedor pretender dilatar la entrega de la propiedad de la cosa hasta el pago del precio, porque el comprador tiene un plazo para hacerlo. En el caso de que el vendedor, pese a haber pactado o haber otorgado un plazo para el pago, tuviese razones fundadas, un temor fundado de que si él le entrega la cosa, el comprador después no se la va a pagar, no es esta la figura que tiene que aplicar, sino que es la de la tutela preventiva que vamos a ver seguidamente. El incumplimiento que yo tengo que alegar para que me habilite la aplicación de la figura tiene que ser grave. Esto significa que no cualquier incumplimiento autoriza a suspender el cumplimiento mío. Supónganse que yo compro un departamento a estrenar, pago el 50% del valor del precio y el saldo lo voy a abonar en el momento de escriturar. Cuando llega la hora de escriturar, detecto que hay un pequeño inconveniente en la pintura de una habitación que se soluciona con una suma que es equivalente al 1% del total de la operación, y yo digo, no, a mí no me han cumplido porque el contrato decía que el departamento debía ser entregado recién pintado y en condiciones, y esto no está en condiciones. Entonces yo pretendo suspender el pago del 50% que debo del departamento hasta que el vendedor no me solucione el tema de la pintura. Ese sería un comportamiento claramente abusivo y no respetaría la figura del incumplimiento grave. Ahí la solución que tengo que buscar yo es pagar ese 50% y a lo sumo retener un pequeño porcentaje equivalente
al costo que tendría reparar los daños de pintura. Ahora, si el incumplimiento es más serio o es más grave, porque aparecen vicios ocultos o aparecen amenazas de terceros respecto de la titularidad transmitida, etc., ahí sí yo puedo suspender mi cumplimiento y decir, yo voy a cumplir con el pago del saldo del precio cuando el vendedor proceda a entregarme la propiedad en la manera y en el modo convenidos. Y a su vez, el otro requisito es que quien pretende suspender la prestación, a su vez él no se encuentre en incumplimiento. Recuérdense que las obligaciones son de cumplimiento simultáneo. Entonces, yo por mi parte tengo que haber cumplido u ofrecido cumplir mi prestación. No tengo que estar en mora yo. Si eso ha ocurrido, entonces puedo suspender el cumplimiento propio de toda la prestación o de lo que me falta frente al incumplimiento de mi contraparte. Ahora, si yo estoy en mora porque yo me he demorado, no puedo suspender mi cumplimiento invocando el incumplimiento del otro. ¿Cómo hago yo para cumplir? Si el otro a su vez no cumple, bueno, es lo que dice la terminología de ahí, o que yo cumplí ya, o que ofrezco seriamente cumplir. Ese ofrecimiento serio de cumplir significa que yo por ejemplo, un comprador me va a decir, bueno, entregame la cosa y yo te pago. Si el otro me dice, no te entrego la cosa hasta que no me pagues, bueno, yo te ofrezco pagarlo. ¿Cómo? Te lo consigno judicialmente. Ese es un ofrecimiento serio. No es solamente decir, te voy a dar la plata. ¿Y cómo actúa el cumplimiento simultáneo en la práctica? Bueno, las partes tienen que estar presentes y entregarse las prestaciones de manera simultánea. Si ello no ocurre, se habilitaría la aplicación de la figura. Recordemos entonces, para cerrar con este tema, en el caso de que esto se judicialice y el juez admita sea la acción o la excepción declarando la suspensión del cumplimiento, eso solo es dilatorio, es decir, difiere el problema para más adelante, porque lo único que está diciendo es que el comprador o el vendedor tenía razón y no está obligado a cumplir su parte hasta que la otra, a su vez, no cumpla con la suya. Ahora, una vez que la otra, después de declarado dictada la sentencia, efectivamente cumple con su prestación, entonces ahí nuevamente esta parte va a ser deudora de esa prestación y va a tener que cumplir. La otra figura que se llama tutela preventiva, que es una figura que se incorpora en el Código Civil y Comercial de la Nación, que antes no estaba, prevé un supuesto que es similar en cuanto a la finalidad buscada y los efectos que busca, con la diferencia que acá no hay simultaneidad de las prestaciones. Entonces, para que pueda funcionar esta tutela preventiva, el que le invoca quiere suspender su cumplimiento porque hay una amenaza de un daño, amenaza que tiene que ser fundada y tiene que ser una amenaza grave, es decir, yo sé que, por ejemplo, he vendido a plazo, mi comprador tiene plazo para pagar, yo no puedo suspender mi cumplimiento invocando que él no pagó, porque él tiene tiempo para pagar, pero yo estoy dándome cuenta hoy que si yo entrego la cosa, después me va a ser extremadamente difícil el cobro o directamente imposible, porque hay una amenaza grave de que eso no ocurra. ¿Por qué puede producirse eso? Bueno, porque la otra parte ha sufrido una disminución significativa en su actitud para cumplir o en su solvencia. Es decir, yo advierto que mi comprador a plazo, por ejemplo, ha emitido una serie de cheques sin fondo, está en un estado de insolvencia evidente, hay
un conjunto de acreedores diferentes a mí que le han iniciado juicio. O sea, yo estoy viendo hoy que esta prestación que él tiene que cumplir en el futuro no la va a poder cumplir. Entonces, invoco esta tutela preventiva y le digo, mira, yo no te cumplo porque tengo mis serias dudas, dudas fundadas, de que vos no puedas cumplir en su oportunidad. Y si yo cumplo con mi parte, después ya difícilmente pueda recuperar mi prestación. ¿Va a quedar sin efecto? Si el que tiene la disminución significativa cumple, es decir, adelanta su cumplimiento, por ejemplo, el comprador paga, o bien da garantías suficientes y me trae una garantía real o personal de que en el futuro él va a cumplir, o si no lo hará, por ejemplo, un tercero. Y desde el punto de vista del justificativo es lo mismo, es similar a la de suspensión del cumplimiento. Bueno, pasemos ahora a otro tema, que es el de la seña, señal o arras. Estos tres se utilizan como sinónimos y está regulado en el artículo 1059 y 1060 del Código Civil y Comercial. La seña es un elemento accidental que consiste en la entrega de una cosa mueble, que puede ser o no dinero, de una parte hacia la otra, con la finalidad de asegurar la seriedad del negocio y el cumplimiento de las prestaciones derivadas del contrato, o permitir a una o a ambas el arrepentimiento. Lo que tienen en común ambas clases de señas, que se denominan confirmatoria y penitencial, es que se entrega una cosa mueble. Después, en cuanto a sus efectos, vamos a ver que son bastante diferentes. En la seña penitencial, la entrega de la cosa, que suele ser dinero, pero no es obligatorio que lo sea, aunque seguramente en el 99,9% de los casos es dinero. Les decía, en la clase penitencial esa entrega de dinero se hace para permitirle a las partes el arrepentimiento. Es un elemento, como les dije, accidental, no siempre está presente, la parte lo incorpora. Y por supuesto que podrían regularla de la manera que ellos mejor les plazca, se le podrían dar la facultad a una o a ambas partes. Si no se dice nada, esa facultad la tienen ambas. Quien entrega la seña penitencial puede arrepentirse del negocio perdiendo la seña. Y quien la recibe, a su vez, también puede arrepentirse del negocio, en cuyo caso tiene que devolver lo que recibió más otro tanto. Por eso la ley va a decir, tiene que devolverla doblada. Por ejemplo, si yo quiero comprar una computadora y voy al vendedor y le digo, bueno, te entrego 2.000 pesos de seña y le vamos a dar el carácter penitencial hasta tal fecha. Eso significa que hasta tal fecha yo tengo la posibilidad de usar esa facultad, y le digo, antes de esa fecha le digo, no, mira, yo no voy a continuar con este negocio, pierdo la seña, o bien no hago lo que me comprometí a realizar para terminar de cerrar el negocio y cumplir las prestaciones, la pierdo. Si entregué 2.000 pesos, pierdo los 2.000 pesos. Y si el que hace uso de esa facultad es la otra parte, me va a decir, no, no te lo voy a vender, bien, no te lo voy a vender, acá tenés los 2.000 pesos que me entregaste y acá te entrego los 2.000 más, o los 2.000 menos. Para que la seña tenga ese efecto, las partes específicamente lo tienen que haber previsto. Porque si no dijeron nada, se va a interpretar que es de la otra clase, que es la confirmatoria. En la seña confirmatoria lo que se busca es una garantía de seriedad en la realización del contrato. Entonces supónganse que yo digo, no, yo te voy a
comprar el departamento, hemos acordado el precio, pero el vendedor no le alcanza con que firmemos el acuerdo, sino que quiere que le dé alguna seriedad o alguna garantía. Y si bien él conoce que no puede recibir la totalidad del precio ahora porque tiene que hacer determinadas tareas previas, o porque la cifra, supónganse, está en el banco, está en plazo fijo, hay que esperar que ese plazo fijo venza, etc. Lo que él dice, bueno, entrégame una seña como una garantía de seriedad de la operación. Entonces ahí yo he comprado un departamento en 6 millones de pesos y le entrego una seña de 50.000 pesos, con carácter confirmatorio. En ese caso, si la cosa que yo entrego como seña es de la misma naturaleza que la prestación principal a la que yo me obligo dentro del contrato, va a quedar a cuenta de esa prestación principal. Por ejemplo, si yo soy el comprador y he entregado como seña 50.000 pesos y después tengo que pagar 6 millones de pesos con posterioridad, bueno, esa seña, esos 50.000 pesos, los voy a poder descontar. Si fuese de distinta naturaleza, entonces quien la recibió deberá restituir la seña en el momento en que el comprador haga el pago del precio. Recuerden que la seña confirmatoria es la regla y el código va a interpretar que tiene ese carácter si las partes no han dicho nada. Bien, ¿en qué ámbito se desempeña o se mueve la seña? Bueno, son contratos con prestaciones pendientes de cumplimiento. La seña penitencial solo puede actuar en ese momento. Cuando el contrato ya ha comenzado su ejecución, es decir, cuando se están cumpliendo las prestaciones, ya el derecho de arrepentirse se pierde. Y en el caso de la seña confirmatoria, como es una garantía de seriedad, una vez entregada ya no se puede deshacer el negocio y tiene que seguir adelante. Si yo no cumplo con las prestaciones asumidas, le voy a aplicar las reglas derivadas del incumplimiento, pero no de la seña. Bueno, este carácter ya se lo expliqué, que puede representar un adelanto, generalmente parcial, del pago del precio, aunque eso no es obligatorio. En el caso de la seña penitencial, ese derecho a arrepentirse va a servir además como una indemnización por daños y perjuicios que ya está tarifada y predeterminada por las partes. Eso significa que si yo entregué como seña 5.000 pesos, se interpreta que mi arrepentimiento indemniza a la otra parte con esa extensión. No puede la otra parte alegar que el daño derivado de mi arrepentimiento ha sido mayor, porque para eso es la seña, o sea, tarifa la indemnización derivada del arrepentimiento, y no podría quien le entregó pedir la restitución alegando que mi arrepentimiento en realidad le ha producido un beneficio a la otra parte y no un perjuicio. Salvo, lógicamente, que yo pueda cuestionar esa cláusula por abusiva, en cuyo caso aplicaríamos otras figuras que se hemos estudiado. Bien, pasemos ahora a esta figura jurídica que actúa dentro de un contrato como puede ser como un elemento accidental o como un elemento natural según la clase. Es de gran aplicación práctica y que lo que me va a permitir es utilizar el supuesto de ineficacia, que es la resolución. La cláusula resolutoria, que también se denominaba antiguamente pacto comisorio, es una facultad que se le otorga a la parte cumplidora de un contrato a dejarlo sin efecto frente al incumplimiento grave de la otra parte. Es decir, la cláusula resolutoria se traduce en un derecho o en una facultad que tiene una de las partes dentro de un contrato bilateral a dejarlo sin efecto por el incumplimiento de la otra. Como es una facultad, ya lo hemos visto en la clase pasada, él no está obligado a ejercerla. Es decir, que frente al incumplimiento del otro,
me nace a mí una opción de exigir el cumplimiento o bien de resolverlo. Si yo exijo el cumplimiento, siempre voy a poder variar mi acción en el futuro y pedir la resolución. Eso se llama ius variandi, o derecho de variar la acción. Ahora, si yo he optado por declarar la resolución del contrato, en ese caso ya después no puedo variar la acción y exigir el cumplimiento. ¿En qué tipo de contrato funciona? Bueno, en los contratos bilaterales, y también es una figura que permite mantener el equilibrio de las prestaciones. ¿Cómo? Bueno, dejando sin efecto el contrato y evitando que a mí se me produzca un daño derivado del incumplimiento del otro. ¿Cuáles son las clases de pacto comisorio? Son dos. El pacto comisorio expreso o cláusula resolutoria expresa es una cláusula que se agrega en el contrato, por eso es un elemento accidental, puede o no estar. Y lo que hace es prever el incumplimiento, que puede ser específico o bien general, de la otra parte. Y autoriza, frente a ese incumplimiento, a la resolución. Por ejemplo, una cláusula que diga en una compraventa a plazo que la falta de pago en término por parte del comprador de cualquiera de las cuotas acordadas autorizará al vendedor a dejar sin efecto el contrato o a resolver el contrato y a reclamar la restitución de las prestaciones con malos daños y perjuicios pactados. ¿Ven? Ese sería un pacto comisorio expreso o cláusula resolutoria expresa que está previendo un incumplimiento específico del comprador, que es no pagar las cuotas, y que autoriza al vendedor a resolver. Podría ser una cláusula mucho más genérica, que diga: la falta de cumplimiento de cualquiera de las prestaciones a cargo de las partes autorizará a la parte cumplidora a dejar sin efecto el contrato, comunicando la resolución y pudiendo reclamar los daños y perjuicios pactados en este instrumento. De nuevo, acá el incumplimiento es genérico porque es de cualquiera de las obligaciones del contrato y está asignada la facultad a cualquiera de las dos partes. Y la otra clase es la cláusula resolutoria implícita. Esta actúa como un elemento natural de los contratos bilaterales, es decir, si las partes no dicen nada, esa facultad está implícita y permite resolver frente al incumplimiento del otro. Con la particularidad que esta cláusula resolutoria me va a obligar a mí a darle una oportunidad más de cumplimiento, porque lo voy a tener que emplazar a que cumpla bajo perseguimiento de resolución. Y si ese cumplimiento no se produce, entonces recién ahí voy a poder resolver. Ahí tienen los artículos en los que está regulado. Hay artículos que se regulan para ambas clases, que es el 1083 y el 1085. La expresa está en el 1086 y la implícita en los siguientes. Vamos a ver los requisitos de la cláusula resolutoria en general. Bueno, debe tratarse, como dijimos, de un contrato bilateral. El incumplimiento por parte del deudor tiene que ser grave. No cualquier incumplimiento me va a habilitar a mí a resolver. Ustedes pueden ver después en el artículo 1084 que se considera un incumplimiento grave. Puede ser porque el cumplimiento no ha sido estricto y eso es un aspecto fundamental, porque era muy importante el tiempo en que debía cumplirse y ese tiempo no se respetó, porque se me afecta una parte sustancial de lo que yo tenía derecho a esperar, etc. Si el incumplimiento no es grave, solamente me quedaría a mí la acción de cumplimiento, pero no la resolución. A su vez, el acreedor que quiere invocar la cláusula resolutoria no debe haber incumplido o no debe estar en mora.
porque en ese caso no se justificaría el fundamento de la figura, que es evitarme a mí un perjuicio derivado del incumplimiento de otro, porque en realidad mi propio incumplimiento también le está causando un perjuicio al otro. Y después, si la cláusula resolutoria es expresa, hay un requisito más, que es comunicar mi voluntad de resolver, que lo tengo que hacer a través de un medio fehaciente y que tiene que ser de manera clara. Recuerden que el acreedor en este caso tiene la facultad de resolver, no la obligación, entonces él tiene que comunicarle al otro esa decisión. En el caso de que sea implícita, es decir, la resolución, perdón, se va a producir luego de producida la notificación. En el caso de que la cláusula resolutoria sea implícita, en este supuesto la ley me agrega la obligación de emplazarlo al deudor a que en el término de 15 días o en un plazo menor si surge de los usos o de la naturaleza de la prestación, cumpla. Algunos autores, bueno, y además ese emplazamiento tiene que ser hecho bajo apercibimiento de resolución. Si transcurrido ese plazo el deudor no cumple, entonces el contrato queda sin más resuelto. No hace falta mandar una nueva notificación declarando la resolución. Ya el solo incumplimiento de ese último apercibimiento es lo que determina que el contrato se resuelva. Sí o sí tiene que ser un emplazamiento por 15 días. Bueno, no, puede ser menor si de los usos se deriva un plazo menor, o bien según la naturaleza de la prestación. Supónganse que me tenían que entregar una torta de bodas para una ceremonia que se va a hacer dentro de 7 días y no me la han entregado, entonces yo hago el emplazamiento a que cumplan en un plazo menor, porque si me la entrega después de transcurrido 15 días, 7 días y antes de que se venzan los 15 días, a mí la torta ya no me sirve. De todas maneras, las reglas son los 15 días. ¿Podría el deudor exigir más tiempo si su cumplimiento necesitase de ese tiempo adicional? Por ejemplo, decir, no, yo en 15 días no te puedo cumplir, pero te lo voy a entregar en 30 días. No, no puede hacerlo. Es la última oportunidad de cumplir y es en ese término. El efecto, bueno, de la resolución es retroactivo y las partes, ya lo hemos visto, deben restituirse lo que se hubiesen entregado, salvo en los contratos con prestaciones continuas o permanentes, las que son divisibles y han sido recibidas sin reserva, se consideran firmes y cumplidas. Pasemos ahora a otro tipo de figuras que tienen que ver con la revisión del contrato o que permiten la revisión además de la extinción. La primera que vamos a ver es la teoría de la imprevisión, que está regulada en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial. Esta teoría nace en realidad como una morigeración al principio que los romanos denominaban pacta sunt servanda, y que es el aforismo que traduce el principio de autonomía de la voluntad. Lo que dice este principio es que hay que cumplir con lo pactado, y que en principio no hay ninguna justificación para no hacerlo. No podemos dejar sin efecto un contrato si ya lo hemos celebrado. El problema que analiza esta teoría es que la palabra empeñada o el contrato se basa o se sustenta en unas circunstancias económicas, pueden ser incluso políticas, sociales, de mercado, etcétera,
que las partes han tenido en miras al momento de contratar. O sea, cuando yo vendo una cosa y alguien decide comprarla, tenemos en cuenta cuál es el valor de esa cosa en ese momento, cuáles las circunstancias de que esas cosas se puedan seguir proveyendo. O sea, se considera que, por ejemplo, hay una circunstancia de paz, que no hay guerra, que no hay faltante de ese tipo de cosas, que no hay inflación o que la inflación no es esperada. Es decir, circunstancias económicas, sociales, culturales, políticas que hemos tenido en miras. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a efectuar determinadas previsiones para el futuro, de lo que puede ocurrir en el futuro, y en función de esas previsiones nosotros aceptamos hacer el negocio con las características acordadas. Entonces, por ejemplo, en un contrato de suministro que implicaría ventas continuas, nosotros aceptamos fijar un precio para los próximos 10 o 15 años en atención a estas circunstancias, que son las circunstancias que cualquier contratante cuidadoso puede prever para el futuro. ¿Qué pasa si esas circunstancias se alteran profundamente? Por ejemplo, yo me he obligado a suministrar acero a un precio determinado y se declara una guerra, y eso hace que el acero sea un material estratégico y salga de la comercialización habitual para pasar a ser un bien de lujo, o se incremente su precio significativamente. Es decir, hay una alteración de las circunstancias que tuvieron en miras las partes al momento de contratar, y esa alteración hace que sea excesivamente onerosa la prestación de una de las partes para ser cumplida. Excesivamente onerosa significa que puede ser cumplida, pero es muy caro en función de la contraprestación que yo puedo recibir. Por otra parte, las circunstancias que han motivado, o el hecho que ha motivado la alteración de esas circunstancias, es ajeno a las partes, no tuvieron nada que ver las partes. En el ejemplo, se declaró la guerra, no son las partes del contrato las que causaron esa declaración. Y además, esas circunstancias son, además de extraordinarias, totalmente imprevisibles. Es decir, cuando se contrató era imprevisible que esa guerra se pudiera declarar, y por tanto es completamente ajeno a ellos. Bueno, si se dan esas circunstancias, lo que dicen es, bueno, este contrato no puede ser cumplido de acuerdo a lo pactado, porque ese pacto servía o encontraba su fundamento en función de lo que las partes razonablemente pudieron tener en miras a la hora de contratar. Y una alteración sustancial de esas circunstancias las habilita a poder a dejar sin efecto el contrato o a pedir su revisión o modificación. Eso se dice rebus sic stantibus, que quiere decir que yo tengo que cumplir el contrato siempre que se mantengan estables las condiciones que tuvieron en miras las partes al momento de contratar. Por supuesto que esta es una figura de aplicación excepcional, la teoría de la imprevisión, y necesita determinados requisitos que son los que vamos a ver ahora rápidamente, porque ya les he ido adelantando la explicación. En primer lugar, debe tratarse de un contrato bilateral, oneroso por supuesto, de ejecución diferida o permanente, porque tiene que transcurrir un tiempo para que esas circunstancias se alteren sustancialmente. La prestación a cargo de una de las partes, que es la afectada, debe tornarse excesivamente onerosa. No es que no la pueda cumplir, sino que si la cumple es muy cara. La alteración debe ser extraordinaria, es algo fuera de lo común, y además es imprevisible, considerando
el tiempo de celebración. Es decir, nadie podía prever al momento de la celebración que esto iba a ocurrir. Y además la causa tiene que ser ajena a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que alguno de los aspectos yo lo asuma como un riesgo propio. Por ejemplo, en un contrato de un seguro de vida, que a mí me entregan un capital, o en un contrato oneroso renta vitalicia también, que a mí me entregan un capital y yo tengo que pagar una renta hasta que alguien fallezca, yo voy a hacer el cálculo de qué renta voy a pagar en función de una expectativa de vida del cabeza de renta, digamos. Yo voy a decir, bueno, esta persona tiene tantos años, voy a estimar actuarialmente cuál es el promedio de vida de las personas y voy a decir, bueno, yo tengo que comprometerme a pagar una renta probablemente por tanto tiempo y en función de eso determino el monto de la prestación. ¿Qué pasaría si esa persona termina siendo la persona más longeva del mundo de toda la historia y vive 125 años? Yo no podría invocar esta teoría de la imprevisión porque yo asumí ese riesgo, el riesgo de la duración de la vida. En cambio, si en ese contrato, que sería un contrato aleatorio, la excesiva onerosidad proviene por otra circunstancia, por ejemplo, yo me comprometí a pagar dólares y después vino una excesiva devaluación, ahí la situación es distinta porque el riesgo asumido era en función de la edad, no de un problema cambiario. La teoría de la imprevisión se ha aplicado frecuentemente en épocas de guerras o de grandes crisis sociales y económicas, y en nuestro país también tenemos una amplia aplicación en las obligaciones de dar dinero en moneda extranjera frente a grandes devaluaciones o a restricciones del mercado cambiario, como son las que están vigentes actualmente. Podría darse también en algún contrato, por ejemplo, con el motivo de declaración de una pandemia, que es lo que ha pasado en el año 2020. No necesariamente la declaración de pandemia implica que en un contrato se tenga que aplicar la teoría de la imprevisión, se pueden aplicar otras teorías. Puede haber frustración del fin, puede haber imposibilidad de cumplimiento, pero sin lugar a dudas que la declaración de pandemia podría tornar, por las restricciones que implica, en algún contrato excesivamente onerosa la prestación y pedir su invocación. La teoría de la imprevisión habilita a la parte afectada a resolver el contrato o a pedir un reajuste. Y en el caso, si bien la ley no lo dice, en el caso de que se solicite la resolución, se ha interpretado que la persona que está, la contraparte, digamos, que en realidad está beneficiada por la excesiva onerosidad, podría evitar la resolución ofreciendo él el reajuste. Y en definitiva será el juez el que resuelva si el contrato se mantiene o no. Bueno, y pasamos a la última teoría que vamos a analizar en esta clase, que es la que la vimos también a propósito de los límites del principio de autonomía de la voluntad, y que tiene alguna conexión, o si se quiere, parentesco con la teoría de la imprevisión, que es la frustración de la finalidad. Tiene requisitos comunes, o sea, es parecida en algún sentido. Cuando nosotros vimos el tema de la causa tiene dos acepciones, como fuente o como fin. La causa-fin, a su vez, se ha discutido mucho en la doctrina el concepto de causa-fin, cuál es la causa-fin que es relevante en materia de contratos, y se han desarrollado entre las tesis finalistas, digamos, tres teorías. Una, la de la causa-fin objetiva, que dice que la única causa que es relevante es esa, la causa-fin objetiva, y que es la que uno puede identificar
porque es común a todos los contratantes que celebran ese tipo de vínculo jurídico y que se identifica a través de las obligaciones o las prestaciones asumidas. Entonces van a decir, por ejemplo, en una compraventa, la causa fin objetiva de la compraventa para el vendedor es la transmisión de la propiedad de una cosa a cambio de dinero, para el comprador es la entrega de dinero a cambio de la propiedad de una cosa. Desde ese punto de vista, yo identifico la causa fin a través de las prestaciones asumidas y es común a todas las compraventas, porque todos los negocios de compraventa tienen esa causa fin. Bien, después estaban los subjetivistas, que decían que la causa fin en realidad se traduce en lo que las partes verdaderamente quieren hacer. Entonces, el que vende, vende por algo, no solo por desprenderse de la propiedad de una cosa a cambio de dinero. Él quiere desprenderse de esa propiedad por algún motivo y necesita dinero por algún motivo. Esa es la verdadera causa fin. La causa fin subjetiva también se lo suele denominar motivos. Y la mayoría de la doctrina considera que no es relevante ese aspecto porque suele quedar en el fuero interno de la persona. Y después tiene una teoría mixta, que era la de la causa fin objetiva subjetiva, que decía que eran relevantes las dos, pero la causa fin subjetiva solo era relevante en la medida en que era conocida y compartida por la otra parte. Es decir, no solo que el comprador sabe cuál es el motivo por el cual el vendedor vende, sino que además él lo comparte contractualmente. Él sabe que el negocio de otra manera no se hubiese realizado. ¿Está? Porque el solo hecho de saber de por qué un vendedor vende no le va a hacer oponible, digamos, lo que ocurra con la imposibilidad de cumplir ese motivo al comprador. Bueno, el Código Civil y Comercial ha adoptado una de estas tesis y sigue una tesis objetiva-subjetiva, es decir, va a considerar que es muy importante la causa fin, que es un elemento esencial o estructural. La ausencia de esa causa fin va a determinar que el contrato pierda ese elemento y quede sin efecto, que haya que resolverlo. Pero esa causa fin tiene que estar objetivada, es decir, o surge de la naturaleza misma del negocio, o una de las partes se la manifestó a la otra, y además tiene que ser compartida por ambas, como un riesgo propio del negocio que van a realizar. Dicho esto, ¿qué pasa o qué ocurre si hay algún acontecimiento externo, extraordinario, imprevisible y ajeno a las partes que hace que esa causa fin con esos motivos no se puedan cumplir? Eso es lo que va a resolver esta teoría de la frustración de la finalidad. Dentro de los antecedentes se suelen mencionar los casos de la coronación que ocurrieron en Inglaterra, porque fue uno de los primeros casos en la historia donde se aplicó esta teoría. A comienzos del siglo XX, se va por fallecimiento de un rey en Inglaterra, se tenía que hacer la coronación del nuevo rey. Eso significaba un desfile, una ceremonia, con desfile que era un espectáculo, digamos, que el pueblo del lugar quería apreciar. Entonces, propietarios de inmuebles que tenían balcones con vistas al lugar por donde iba a pasar el desfile, los empezaron a ofrecer en alquiler. Bueno, en este caso lo que pasó es que uno de los interesados alquiló uno de esos balcones, pagó parte del precio y pactaron que el saldo lo tenía que pagar en el día que se hiciera el desfile.
Bueno, resulta que el desfile se canceló porque el rey se enfermó, entonces se planteó el conflicto de qué hacer con esa locación. El inquilino decía que como no iba a haber desfile, que le devolvieran el dinero que le había entregado, y el propietario decía no, no solo que no te voy a devolver el dinero, sino que te doy el uso del balcón, vos venís en el día pactado, vos lo podés utilizar, y pagarme la diferencia del precio. Lo que se dijo en ese caso es que la finalidad de ese contrato, el fin objetivo era transferir el uso y goce a cambio del pago de un precio. Eso es propio de todas las locaciones. Pero si bien en el contrato no decía nada específicamente, era obvio que ese alquiler se hacía para ver un desfile, porque si no nadie alquila un balcón en 2 días cualquiera de la semana. Esa finalidad, ese motivo que tenían el inquilino, digamos, estaba objetivado porque se podía presumir de las circunstancias del caso. Era evidente que el propietario sabía que eso era así. Y era compartido porque el propietario, si no, no hubiese podido realizar ese negocio de otra manera. Entonces lo que dijo la jurisprudencia en ese caso es que el contrato debía dejarse sin efecto porque la finalidad se había aniquilado, se había perdido, no se podía cumplir con la finalidad. Y eso debía, digamos, no solo afectar al inquilino porque era un motivo compartido. En nuestra jurisprudencia hay pocos ejemplos de la aplicación de esta figura, es una incorporación relativamente novedosa para nuestra ley. Si bien la doctrina la conocía ya desde hace mucho tiempo y la había trabajado desde hace mucho tiempo, y hay algunos ejemplos que los tienen ahí en las notas de cátedra, siempre tienen que pensar que es una teoría que se va a aplicar de manera restrictiva, que se va a interpretar restrictivamente. Porque si ustedes hacen una aplicación muy amplia, lo que hacen es desbalancear el contrato y trasladarle el riesgo propio del contrato de uno de los contratantes al otro que no tiene nada que ver. Los requisitos son que debe tratarse, por supuesto, de un contrato bilateral, de ejecución diferida o permanente, porque tiene que haber un equilibrio en las prestaciones que por el tiempo transcurrido se alteran las circunstancias y eso se rompe. La causa, como les expliqué, tiene que estar objetivada, si no, no es posible que si la otra parte no la conoce o no la acepta, él no tiene nada que ver. El hecho debe aniquilar de manera directa y grave la causa fin, porque si el contrato o esa causa fin se puede cumplir de otra manera, entonces no se reúnen los requisitos de la figura. Por ejemplo, en las notas de cátedra tienen ustedes un caso donde era un inquilino que había alquilado un local comercial para poner una concesionaria, supónganse, de Mercedes-Benz. Y eso estaba expreso en el contrato. Después resulta que este inquilino, cuando le pide a Mercedes-Benz que le dé la concesión, Mercedes-Benz no se la da. Entonces él decía, bueno, mira, como no me dieron la concesión de Mercedes-Benz, yo dejo sin efecto el contrato de locación, acá tenés el local, no te tengo que pagar ninguna de las indemnizaciones previstas en la ley por dejarlo sin efecto. Y por supuesto el propietario dijo, no, yo no tengo nada que ver con que a vos no te hayan dado la concesión de Mercedes-Benz. Ese fue el motivo. Y lo que dijo la jurisprudencia en ese caso es que si bien es cierto que él no podía cumplir con la instalación de una concesionaria, el local comercial seguía sirviendo para comercializar automotores, no bajo la figura del concesionario, pero sí bajo otra figura distinta. O incluso como concesionario de otra marca, porque lo relevante no era que funcionase como un concesionario de Mercedes-Benz, sino el destino comercial en ese rubro que debía darse al local. Entonces dijo, la imposibilidad del inquilino de obtener la concesión es un problema de él. Él podría dedicarse al rubro automotores y usar el inmueble igual. Por eso es que este hecho no aniquila de manera directa la causa fin. Y después las otras causas, los otros requisitos son comunes a la teoría de la imprevisión. La alteración se debe producir
por causas extraordinarias e imprevisibles de las circunstancias existentes en tiempo de la celebración, o sea, tiene que ser posterior y tiene que ser también ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada. Y por último, bueno, el efecto de la frustración es la resolución. Queda sin efecto el contrato y las partes deben restituirse lo que se hubiesen entregado. Y por último nos queda una figura más, que es la de la lesión objetiva subjetiva. En este caso hay un vicio o un defecto en la buena fe del acto jurídico y eso habilita a la parte afectada a demandar la nulidad o la modificación. Si el afectado reclama la nulidad, la otra parte puede ofrecerle un reajuste o puede directamente reclamar un reajuste equitativo. Esto, bueno, rápidamente ya lo han visto en el privado 1. La lesión en nuestro sistema es objetiva subjetiva, es decir, necesita de que se cumplan dos requisitos. Desde el punto de vista objetivo, que haya una desproporción en las prestaciones, y desde el punto de vista subjetivo, que una de las partes se aproveche de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra para obtener esa ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. Recuerden que el elemento subjetivo se puede presumir a partir del elemento objetivo y el efecto, como les dije, es la nulidad o eventualmente el reajuste. Sería esta la última figura que nosotros analizamos que permitiría modificar un contrato y apartarse de lo oportunamente pactado por las partes. Bueno, de esta manera entonces daríamos fin a las clases de la unidad número 7. Vamos a cortar la grabación. Nos vemos la próxima.